Yo quiero que usted sea un adorador, que se levante como ese guerrero, como ese adorador que Dios quiere que todos seamos, esos adoradores en espíritu y en verdad. Y es que cuando nosotros realmente invocamos el nombre del Señor, Él se manifiesta en nuestra vida. Y es que Él quiere en esta mañana bendecirnos, esta mañana quiere sanarnos, esta mañana Él quiere liberarnos. Usted lo recibe, hermano. ¿Usted realmente cree que el Señor hace todas esas cosas lindas? Pues yo sí lo creo en el nombre de Jesús. Y esto es una mañana de bendición, y esto es una mañana de victoria. Así es que usted se levanta en el nombre de Jesús y adore juntamente con nosotros. Y si hay algún problema en esta mañana que usted tenga, tranquilo, el Señor va a abrir camino, el Señor va a abrir sendas donde en este momento creemos que no los hay. Pero le invito, hermano, adoremos juntos el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres
pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Así es, dígale al Señor, así eres tú, Padre. Que aunque yo no pueda verte, yo sé, Señor, que tú estás obrando en mí, Señor, tu perfecta voluntad. Y hermanos, ¿saben qué? Este es un tiempo en que los hijos de Dios tenemos que despertar. Es un tiempo en que los hijos de Dios tenemos que levantarnos, hacernos ver en este tiempo tan difícil. Y ¿sabe qué? Tenemos que parecer a las águilas, porque una de las características de las águilas dice que ellas en momentos de crisis, ellas están en victoria. Así que en este tiempo estamos en un momento de crisis en el mundo, y yo le digo a usted, declare hoy: yo soy, en el nombre de Jesús, yo soy victorioso, yo soy victoriosa. Y yo, así como las águilas, yo levanto vuelo, yo me levanto en el nombre de Cristo Jesús, y me voy a hacer notar como hijo de Dios en este mundo que está en crisis, en este mundo que está en un momento difícil, en tribulación. Ahora los hijos de Dios es el tiempo en que nosotros nos demostremos, es el tiempo que la gente note que hay hijos de Dios que creemos en su poder y que nos levantamos así como las águilas. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Con la gracia que
quieres escuchar son solo para ti, Señor. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Oh sí, Señor, te adoramos y te exaltamos. Qué lindo tiempo, hermanos, de adorar al Señor. Y ahora viene una parte sumamente importante, que es la palabra con el pastor Roberto Vargas. Buenos días, amada iglesia del Señor. Que Dios le continúe bendiciendo grandemente. Y es una alegría, es un gozo para nosotros poder en esta mañana, poder llegar hasta sus hogares para transmitirle la palabra del Señor, lo que hoy el Señor quiere hablarnos. En esta mañana es una mañana gloriosa, poderosa, contentos y agradecidos con el Señor. Yo quiero invitarlo a usted, por favor, para que vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 24. Libro de Hechos, capítulo 24, y vamos a leer a partir del versículo 14. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y vamos a pasar al versículo 17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, y no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, o oigan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana, proclamando tu santo nombre, Señor, agradecidos contigo, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres el único Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios invisible, el Dios inmortal, el Dios altísimo, el soberano de los reyes, el único Dios al cual adoramos, exaltamos y bendecimos. Y en esta mañana queremos pedirte, Espíritu Santo, para que tú nos guíes, para que tú nos dirijas, Señor, para que tú nos hables, Señor, en esta mañana, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, para que esta palabra corra, para que esta palabra sea glorificada, para que penetre en lo profundo de los corazones, que seas tú, Espíritu de Dios, sembrando la palabra, Señor, en las mentes, en los corazones, y que sea una palabra fértil, una palabra, Señor, que edifique, Señor, la vida, Señor, de cada cristiano, de cada creyente, de cada persona hoy, Señor, que está escuchando esta palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El versículo 16, que no leí ahora, específicamente lo dejé para leerlo en este momento, y dice: por esto procuro, escúcheme bien, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. ¿Sabe? El apóstol Pablo estaba siendo acusado
de ser un alborotador, de ser el cabecilla, de encabezar una herejía, y estaba siendo presentado ante Félix. Y con este tipo de acusaciones, el principal de la sinagoga, de los sacerdotes, Ananías, y el resto de los ancianos y los judíos, y Tértulo, el orador, llevaron a Pablo ante el gobernador y lo estaban acusando de ser el que provocaba los disturbios entre los judíos y por todo el mundo. Nosotros debemos de entender de que cuando tomamos la decisión de servirle al Señor, de ser siervos de Dios, siempre se va a levantar una oposición, siempre va a haber gente en contra de nosotros tratando de ponernos en mal. Habrá gente que se va a levantar contra usted hablando engaño, hablando mentira y hablando cosas que no son ciertas. Pero yo quiero decirle a usted hoy que Dios está con usted, Dios está conmigo. Yo no tengo por qué desmayar, yo no tengo por qué atemorizarme. Lo que sí yo necesito como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, es lo que la palabra del Señor me enseña en este versículo 16. Tenemos que procurar tener siempre una conciencia limpia. Y esa conciencia limpia tiene que ser ante Dios y ante todos los hombres. Y aquí estaba Pablo defendiéndose, hablando. Él no se estaba negando que él servía al Dios vivo y que tenía la misma esperanza en Dios, la cual ellos también abrigaban. Pero qué lindo es el Señor, poder tener la credibilidad, poder hablar, poder defenderse con seguridad ante tales acusaciones. Ahora, en esta mañana yo quiero definir qué significa conciencia. ¿Qué es tener una conciencia limpia, una conciencia sin ofensa? Pero vamos a definir la palabra conciencia. ¿Qué significa? La palabra conciencia significa el conocimiento del bien y del mal, que permite enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Es cuando yo estoy consciente de la realidad, de mis acciones, de mi comportamiento, de mi conducta. Es el conocimiento claro, porque he podido reflexionar, porque realmente voy de acuerdo a la realidad. ¿Sabe? Es donde podemos examinar, es donde podemos someter a discusión, a juicio una cosa, juzgar una cosa con una sentencia verdadera. Pero qué tremendo cuando hay engaño, qué tremendo cuando hay mentira, cuando hay acoso, cuando hay persecución, cuando hay engaño, cuando hay mentira. Y hablando de la conciencia es algo propio del ser humano, es algo que está en nosotros, en nuestra naturaleza. Pero la conciencia tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que madurar. En la medida que nosotros vamos creciendo y vamos aprendiendo y vamos teniendo experiencia de la vida, nos vamos dando cuenta verdaderamente del conocimiento del bien y del mal. Dice la palabra en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ok, aquí está hablando de la palabra. ¿Sabe? Muchas veces cuando el creyente inicia en este camino, necesita de la leche espiritual. ¿Sabe? Necesita de los primeros rudimentos, pero en la medida que se va formando, que está siendo mentoreado, tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. Y dice aquí la palabra del Señor, que son para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que llega un momento en que yo tengo que darme cuenta en mi conciencia, en esa realidad
en la dimensión donde nosotros nos movemos en este mundo, de poder discernir, de poder entender, de comprender qué es el mal y qué es el bien. ¿Sabe? Cuando nosotros hacemos cosas incorrectas y somos temerosos de Dios, inmediatamente nuestra conciencia nos va a dictar de que estamos haciendo algo incorrecto, que nos equivocamos, que erramos, que fallamos. Algo, el Espíritu de Dios en nosotros nos va a indicar que estamos actuando mal, que estamos comportándonos incorrectamente. Pero qué importante es cuando usted y yo le servimos al Señor, cuando usted y yo actuamos correctamente, ¿sabe? Y se nos levantan situaciones, luchas, adversidades, pero también dice la palabra del Señor que es mejor sufrir por hacer el bien y no sufrir por hacer el mal. ¿Sabe? Debemos de entender, de comprender que siempre el enemigo se nos va a levantar, pero gloria al Señor, porque el Señor pelea por nosotros, porque el Señor está con usted, porque el Señor está conmigo. Hablando acerca de la conciencia limpia. ¿Sabe? Cuando tenemos una conciencia limpia, tenemos la seguridad. Escuche esto. Si usted tiene una conciencia limpia, usted tiene la seguridad de que usted ha obrado, que lo que usted ha hecho es lo correcto. Yo tengo que saber dentro de mi ser, dentro del interior mío, en mi espíritu, saber que lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Conciencia limpia, estoy actuando correctamente. Pero también si fallamos, si erramos, va a haber una conciencia errónea, ¿sabe? Y la conciencia errónea es aquella que con ignorancia se juzga lo verdadero, ¿sabe? Lo falso o viceversa. Y quiero ilustrarle esto con el pasaje de Isaías 5:20. Dice la palabra del Señor: ay de lo que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Sabe, amado? Crean una confusión tan tremenda para justificar sus hechos, para justificar sus acciones. Hoy podemos ver en el mundo cómo tratan de engañarnos, cómo tratan de filtrar la falsedad, el engaño, la mentira, hacernos ver que lo malo es bueno y hacernos también casi que ver que lo que es bueno es malo. ¿Sabe qué tremendo esto? Y eso es una conciencia errónea. También hay mala conciencia, ¿sabe? Sentimiento de culpa. ¿Cuántas personas hoy, aún estando en la iglesia del Señor, aún habiendo recibido a Cristo como su Señor y Salvador, caminando en el camino, ¿sabe? Sienten esa conciencia culpable, tal vez por hechos, por situaciones del pasado, por cosas que hicieron, ¿sabe? Pero siguen atados a un pasado, siguen atados con un sentimiento de culpabilidad. Déjame decirte que Cristo te liberó, que Cristo te ha hecho libre. Usted no puede andar con esa conciencia ahí, sintiéndose culpable por acciones, por comportamientos, por conductas del pasado. ¿Sabe? Ya lo pasado, ya pasó. Dice la Biblia que de modo que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted tiene que tener seguridad, usted tiene que tener confianza de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, lo que Cristo ha hecho por usted y por mí. Yo tengo que estar seguro, yo tengo que caminar como un creyente, como un siervo, como un hijo de Dios, con la cabeza en alto y teniendo confianza y seguridad que yo tengo una buena conciencia,
que camino con una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Saben? Usted y yo hemos sido llamados a vivir con la conciencia limpia. Quiero que vaya por favor conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. 3:9. Me dicen amén cuando lo tienen. ¿Ya lo tienen, amados? Gloria al Señor. Dice aquí que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Oiga, qué tremendo esto. Tienen que estar, y en la versión Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado, y vivir con conciencia limpia. Amado, tiene que haber un compromiso, tiene que haber una responsabilidad en nuestras vidas. El Señor nos ha dado un privilegio de poder servirlo, de servirle a Él, de caminar con Él, de vivir día con día, sabiendo que Él está con nosotros. Pero la recomendación es que tiene que haber ese compromiso, tiene que haber esa responsabilidad con el misterio de la fe. Sabe de que Cristo Jesús murió, padeció en la cruz del Calvario por usted y por mí, y que nuestra salvación es por la fe en Cristo Jesús, que Él resucitó de los muertos, que Él ascendió a los cielos y que Él está sentado a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros. Por eso tenemos que tener y vivir con una conciencia limpia. Y gloria al Señor. Amados, la pregunta en esta mañana es: ¿cómo se logra o cómo podemos alcanzar una buena conciencia? ¿Sabe? Para alcanzar una buena conciencia saludable, esto se logra cuando nosotros vivimos una vida justa, una vida piadosa delante del Señor, delante de Dios y delante de los hombres. Solamente así se logra. Ahora, yo quiero ilustrar, porque nosotros tenemos que dar testimonio de que verdaderamente nosotros amamos a Dios, de que nosotros le servimos a Él. Y yo quiero ilustrar con esto, y le invito a usted a ir a la palabra del Señor, a 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer ahí en el versículo 12. En este capítulo, Pablo tiene que levantarse también en defensa, porque se había tomado la decisión de visitar la iglesia y resulta que hubo un impedimento. Pero de igual forma, cuando él viajó a otras regiones, él también de una u otra manera había anunciado de que él iba a pasar a visitarlos, pero él no pudo al final pasar. Y había desconfianza. ¿Sabe? La iglesia de Corinto, habían acusaciones contra Pablo, como que había perdido la credibilidad, como que era como un farsante, como que no estaba haciendo lo que verdaderamente él debía de hacer. Pero amado, él sale también en defensa y él dice aquí lo siguiente: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Pero él habla aquí de tres cosas muy importantes, y habla de que con sencillez y sinceridad de Dios
y no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ahora, qué lindo, porque Pablo le está atribuyendo al Señor y les está diciendo a ellos que con sencillez, es decir, con una mente centrada en Dios, caminando en santidad delante de Dios, es lo que Él les está expresando a ellos. Yo no he hecho nada fuera de la voluntad de Dios, ni lo he hecho pensando en mí. No, lo que yo he hecho, lo he hecho con una mente centrada en Dios, haciéndolo constantemente. Y vea qué tremendo, dice aquí, con sinceridad de Dios. ¿Cómo estaba haciendo Pablo la obra? Con sinceridad delante de la presencia de Dios. ¿Y qué significa sinceridad? ¿Sabes? Significa pureza, lo que no está adulterado, puro, sin mancha. Así Pablo se comportaba delante de Dios. ¿Sabe? Hoy el Señor nos está hablando a la iglesia, a los siervos, al pueblo de Dios, a toda persona. ¿Sabe? Si le servimos al Señor, si creemos en Él, nuestro comportamiento, ¿sabe? Tenemos que servirle con sencillez. Nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar centrado en Él. Y tenemos que hacerlo con un corazón sincero, ¿sabe? Sin fingimiento, sin engaño, sin mentira, libre de fingimiento. ¿Sabe? Tenemos que ser sinceros, comprometidos delante de la presencia del Señor. Y dice, no con sabiduría humana. Es decir, que Él no usó su propio razonamiento. Qué tremendo cuando la gente confía en sí mismo y comienza a caminar y comienza a hacer las cosas bajo su propio pensamiento, bajo su propia prudencia. Yo le voy a decir esto, las cosas no van a salir bien, ¿sabe? Porque Dios no se agrada de eso, porque nuestra confianza, nuestra seguridad tiene que depender de Él, ¿sabe? Nosotros tenemos el acceso directo para ir al Padre, podemos ir al lugar santísimo a consultar, a pedir dirección, a pedir instrucción, ¿sabe? Muchas veces nuestros razonamientos lo que hacen es perjudicar nuestra fe, porque ponemos la fe y la confianza en otras cosas, en las cosas materiales, en las cosas del mundo, tal vez en un consejo que nos da otra persona. Pero amado, pudiendo ir directamente a la fuente, al Cristo de la gloria, nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Sabe? Qué lindo es el Señor. Pero lo más lindo que nos habla aquí también en este pasaje es lo que dice la palabra del Señor acá. Sino que con la gracia de Dios, oiga, con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Qué lindo esa sinceridad, esa sencillez de poder declarar, de poder decir, mire, lo que hemos hecho, lo hemos hecho por la gracia de Dios, porque el Señor es el que nos ha guiado, el Señor es el que nos ha dirigido. Y qué lindo, amados, que nosotros podamos depositar siempre nuestra confianza en el Señor, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Porque cuando habla de esa gracia, habla de que Él es el que nos guía, Él es el que nos instruye, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da la dirección. Y el Espíritu de Dios es el que nos guía, es el que nos dirige, es el que nos enseña la palabra del Señor. Y de esa manera Pablo se estaba conduciendo. Es decir,
Pablo siempre estaba en esa relación de intimidad, en esa relación con el Señor. Y gloria al Señor por eso. ¿Sabe? Porque había un buen testimonio, una buena conciencia delante de Dios. Qué bueno es que usted y yo podamos tener una buena conciencia delante de Dios. Tener usted la confianza, la seguridad que sus actos, sus acciones, lo que usted está haciendo, usted lo está haciendo honestamente, correctamente, lo está haciendo bajo la dirección y bajo la voluntad del Señor. Ahora, está la otra parte, que es estar comportarnos con una conciencia limpia delante de los hombres. Y para esto yo quiero ilustrarlo y quiero invitarlo para que usted vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Del versículo 8 al versículo 16 hay toda una serie de recomendaciones. Y bien, hay un subtítulo ahí que dice una buena conciencia. Y esa buena conciencia tiene que ser delante de los hombres. Si pertenecemos a una comunidad cristiana, ¿sabe? Tenemos que aprender a relacionarnos, a comportarnos los unos con los otros. Pero si usted está donde esté, en el trabajo, con su familia, con la gente que usted se relaciona, de igual manera, usted debe de saber comportarse, de tener un buen comportamiento, una buena conducta. Y aquí el apóstol Pedro nos habla de toda una serie de cosas, pero quiero resumir así brevemente algunas cosas importantes que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, gente que hemos sido lavados y redimidos con la sangre del Cordero de Dios, perdonados, rescatados, oiga, nuestras acciones y comportamientos deben de cambiar. Y aquí el apóstol nos da una serie de cosas importantes. Dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, de un mismo acuerdo, aun cuando hayan diferencias y desacuerdos. Pero tenemos que llegar al consenso, tenemos que seguir adelante. ¿Saben? No tenemos por qué enojarnos si no estamos de acuerdo con una X situación o alguna acción o algo que estamos ejecutando. Lo que hacemos siempre tiene que ir en función de cumplir una meta, de cumplir un propósito. Y todos vamos en función de eso. Entonces debemos de pensar siempre en lograr el objetivo, la meta. Pero dice aquí, todos con un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que usted y yo hemos sido llamados para heredar bendición. Ya usted y yo hemos sido bendecidos, somos herederos de bendición. Pero también me llama mucho la atención lo que dice en el versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, días felices, dice, refrene su lengua. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien. Después en el versículo 15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Sabe, amados, en este camino nos vamos a encontrar gente que se va a levantar en contra de nosotros, aún nuestra familia, aún dentro de la misma iglesia. Va a haber gente que tal vez se va a levantar en contra de nosotros, va a murmurar, va a hablar mal en contra de nosotros. Pero nuestro comportamiento, dice, debemos de presentar defensa, pero esa defensa debe ser con mansedumbre,
con reverencia ante todo el que os demanda razón de esperanza, de esa esperanza que hay en nosotros. Pero dice el versículo 16, ¿teniendo qué? Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Gloria al Señor. Amados, aún en los momentos más difíciles, se levante lo que se levante, pero dice la palabra del Señor que nosotros debemos de comportarnos teniendo siempre, oiga, y dice siempre, no es algunas veces, no es frecuentemente, no, nuestra conciencia siempre tiene que estar limpia, tiene que ser una conciencia limpia. Y gloria al Señor por esto, hermanos. Ahora, dice la palabra del Señor, y quiero que vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 1:9. Timoteo 1:9. Si nuestra conciencia está limpia, gloria al Señor, porque vamos a actuar honestamente, transparentemente. Aún así, se levantará gente en contra nuestra, aún teniendo una buena conciencia. Pero mi amado hermano, si fuera lo contrario, si tuviéramos una mala conciencia, vea qué tremendo lo que ocurre acá. Y quiero leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. Aquí hay que prestar atención, porque qué peligroso es cuando hay una mala conciencia. Ahora, cuando hay una mala conciencia, ese mal vivir, esa mala conciencia proviene, escúcheme, de vivir una vida injusta, una vida impía en el mundo. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque amados, hay falsas doctrinas, hay falsos maestros. ¿Sabe? Cuando recibimos una enseñanza, cuando recibimos un comentario, tenemos que tener cuidado, porque el problema es que estamos recibiendo esa palabra en nuestra mente, eso va a llegar a nuestra conciencia. Pero si yo ignoro y yo dejo que eso siga adelante, yo voy a ignorar esa buena conciencia, y lo que me están diciendo va a crear una fuerza dentro de mi interior que me va a llevar a hacer lo contrario. Porque dice la palabra en este versículo, en la Nueva Traducción Viviente, dice que algunas personas desobedecieron, oiga, y lo hicieron a propósito, lo hicieron voluntariamente, lo que les dictaba su conciencia, y como resultado naufragaron, dice la palabra del Señor, en la fe. Oiga, qué tremendo esto. Por ejemplo, vea qué tremendo, y quiero que vaya conmigo por favor a San Juan, al Evangelio de San Juan. Vea qué tremendo lo que es la mala conciencia. Vaya conmigo a San Juan, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 9. 8:9. Aquí viene hablando la historia de la mujer adúltera,
¿verdad? Dice aquí en el versículo 1, Jesús se fue al monte de los olivos, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Pero resulta que los fariseos y los escribas, aprovechándose de la enseñanza y que estaba el Señor con todo el pueblo, pues obviamente querían ponerlo en mal, pero le llevaron a una mujer sorprendida en el acto del adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Bueno, ahí el maestro siguió escribiendo, inclinado hacia el suelo, pero dice que ellos comenzaron a insistirle, en seguir preguntándole y preguntándole. Pero el Señor se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y nuevamente continuó inclinándose ahí y escribiendo en tierra. Pero el versículo 9 es el versículo clave, porque yo le voy a decir esto: la gente que tiene por lo general una conciencia mala, impura, siempre en su mente, en su pensamiento, para ellos todo es sucio, todo es corrupto. Y vea qué tremendo, porque la intención de ellos era, de una u otra manera, acusar a Jesús. Es decir, no era tanto castigar a la mujer, pero había una intención de parte de ellos. Y qué tremendo, porque muchas veces nuestras acciones, escuche esto, nuestras acciones se ven delante de los hombres, pero nuestras intenciones se ven delante de Dios. Y vea lo que dice el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, y acusados, ¿por qué? ¿Qué los acusó? Su conciencia. Y dice que salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Pero oiga, se sentían acusados por la mala conciencia. Ahora, el peligro de naufragar en la fe es cuando hay una mala conciencia, cuando esa conciencia nos acusa. ¿Sabe? Los fariseos y los escribas no se arrepintieron, siguieron siempre acechando a Jesús. Ahora, y qué tremendo, porque hay otros ejemplos también a la luz de la palabra, y quiero que vaya conmigo por favor también ahí al libro de Hechos, capítulo 13, y dice el versículo, vamos a leer ahí a partir 13, a partir del versículo 44, dice lo siguiente: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, escuche esto, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que ustedes la desecharon y ustedes juzgáis dignos de la vida eterna, no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volveremos a los gentiles. Gloria al Señor, porque amados, ellos rechazaron la palabra de verdad, se levantaron en contra de Pablo. ¡Qué tremendo! Es decir, había una conciencia mala dentro de ellos, naufragaron en la fe. Volvemos ahí por favor a 1 Timoteo, porque dice la palabra del Señor aquí, 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Y aquí en el versículo 20 dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. ¿Sabe? Los expulsaron
de la congregación, de la sinagoga. Los expulsaron del grupo, de la iglesia, de la reunión, porque comenzaron a blasfemar. ¿Sabe? Comenzaron a hablar en contra de Pablo, de Timoteo, de Pablo, en contra de la verdad. Y dice la palabra del Señor también en 2 de Timoteo. Vea qué tremendo esto. 2 de Timoteo 2, versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, es decir, como un cáncer, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. También en el versículo 4, el versículo 9, aquí está Pablo dándole unas instrucciones a Timoteo. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Sí ha ido a Tesalónica. Dice: Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Versículo 14: Alejandro el Caldero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Quiere decir que ellos naufragaron en la fe. ¿Pero por qué? Por una mala conciencia, porque empezaron a escuchar doctrinas, enseñanzas falsas, y no tuvieron una conciencia limpia, una conciencia pura. Se desviaron. Amado, esto es peligroso. Se desviaron. Por eso tenemos que tener confianza, seguridad. Nuestra fe no se puede debilitar. Amado, si su fe se debilita, oiga, y la fe se va a debilitar por una mala conciencia. Si su fe se debilita, déjeme decirle que usted va a apartarse de la verdad. Usted va a naufragar contra las tormentas del mal, contra lo mundano, contra las falsas doctrinas. Usted se va a extraviar, usted se va a perder. Va a empezar a hacer lo malo, no va a tener una buena conciencia y limpia. De ahí que Alejandro, Fileto y Himeneo se desviaron de la verdad. Amados, en esta mañana, el consejo, lo que la palabra del Señor nos aconseja a cada uno de nosotros, es que nosotros tenemos que estar comprometidos con Cristo, con el misterio de la fe, estar comprometidos y vivir una vida con una conciencia limpia, con una conciencia pura. Y quiero que vaya conmigo, por favor, ya para ir finalizando, al libro de Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. ¿Por qué usted y yo debemos de tener una conciencia limpia? Vea lo que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 17. Y si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, dice que debemos de conducirnos en esta vida en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Saben qué lindo lo que el Señor ha hecho, amados? Y también quiero leerle Hebreos, vaya conmigo por favor, Hebreos 10, 22. Hebreos 10, 22. Y se lo voy a leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Oiga, la confianza y la seguridad que usted tiene que tener una buena, limpia conciencia. Dice: entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo,
a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Amado, usted y yo tenemos que caminar en una vida justa, en una vida piadosa, delante de Dios y delante de los hombres. En esta mañana, yo no sé cómo se encuentra su vida, cómo está su conciencia, cuál es su actitud, cuál es su comportamiento, cuál es su conducta. ¿Sabe? Pero en esta mañana, si hay una mala conducta, si usted se está conduciendo mal, si usted se está apartando de la verdad, si usted está apostatando de la fe, ¿sabe? Esta mañana es la mañana que usted tiene que hacer un alto. Es la mañana que usted tiene que reflexionar. Es la mañana que usted tiene que volverse al Señor nuevamente. Y si usted no conoce al Señor, esta mañana usted al Señor lo tiene que hacer el Señor de su vida. Usted tiene que creer, tiene que tener la confianza en el Señor. Caminar delante del Señor con sencillez. Nuestros pensamientos tienen que estar centrados en Él. ¿Sabe? Caminar en santidad, con sinceridad de corazón. No caminando bajo nuestros razonamientos, sino dependiendo de Él, de esa gracia de Dios, siguiendo su voluntad, siguiendo su instrucción, obedeciéndole al Señor. ¿Sabe? En esta mañana es una mañana para reflexionar, es una mañana para hacer cambios en nuestra vida y poder nosotros vivir una vida con una conciencia limpia, con una conciencia pura delante de Dios y delante de los hombres. En esta mañana, ahí donde está usted, vamos a orar. Dígale: Padre Celestial, en esta mañana yo te pido, Señor, para que tú me ayudes. Tal vez he cometido errores, he fallado, tal vez me he involucrado, he sido engañado, engañada, tal vez no he tenido claridad. Pero esta es la mañana que necesito para que tú abras mi mente, para que tú me des dirección, para que tú me enseñes, para no apartarme nunca de ti. Señor, en esta mañana, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, enséñame. Señor, yo te pido en esta mañana, Señor, por la iglesia, por toda la comunidad cristiana, Señor. Espíritu Santo, abre sus mentes, tócalos, Dios, abre su corazón, Señor. Padre, yo te pido, Señor, para que los fortalezcas. Fortalece, Señor, la vida, Señor, de cada persona que hoy está aquí, ahí en sus casas, en sus senos, en sus hogares, que están escuchando esta palabra. Señor, yo te pido para que tú los fortalezcas, Dios, para que no falte su fe, Señor, para que sean guardados, para que sean protegidos, Señor, para que ellos caminen con un buen comportamiento, con una buena conducta delante de ti. Te pido, Señor, para que haya una frescura de tu Espíritu, Señor, sobre sus vidas, llenándolos, ministrándolos, tocándolos, impactando sus vidas en esta hora, oh Dios mío. Señor, yo te pido, Señor, por ellos, para que ellos vivan con una buena conciencia, con una conciencia limpia y pura delante de ti, Señor. Padre, pero yo te pido, Señor, para que la palabra, Señor, penetre en sus vidas, para que ellos puedan buscarte a ti, para que ellos se puedan acercar a ti, para que ellos se puedan aferrar a tu palabra, Señor, para que se mantengan firmes, Señor, creyendo, Señor, a tu palabra, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, yo bendigo la vida de cada uno de ellos, Dios. Guárdalos, bendícelos, protégelos, Dios. Señor, que su fe, Señor, se aumente. Que esa fe no falle, Señor, en ellos, Señor, y que ellos puedan caminar seguros, confiando en ti, porque tú eres la esperanza de gloria, el Cristo de la gloria. Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, en esta mañana, Señor, y caminaremos, Señor, con esa conciencia limpia, primeramente delante de ti, y después delante de todos los hombres, Dios. Señor, gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestro socorro y porque tú, Espíritu Santo, es el que nos guías y es el que nos diriges.
Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te continúe bendiciendo grandemente. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ministre todo tu ser, y que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo el Señor. Que el Señor te continúe bendiciendo grandemente.